Muy bien, ingeniero. ¿Usted le cambian los turnos, Erika? Sí, tengo mañana y noche. Ahorita estoy amanecida. Mm, duro, a ver. De una vez la asistencia. Almea. No está. Ya se estaba conectando, ingeniero. A ver. ¿No todos ven clase con el ingeniero Alcíbar? ¿O era un refuerzo? Todos. Mm, Ya ingresó al MEA, ingeniero. ya, ok. Vamos a... Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Por qué no nos dejaba ingresar? Estábamos esperando que nos deje ingresar. A mí me pasaron recién el hospedaje. A ver, Almea. Presente. Alvarado. Presente. Pero ¿por qué tanta agresividad? ¿Ah? Avilés. Avilés está faltando mucho. Avilés está faltando mucho. Bajaña. Presente. Vallas. Ingeniero, soy Pérez, póngame el asistente de la comunicación. Es que estoy viajando, ingeniero, y se me pierde la conectividad. Pero no te puedo poner las 3 horas, pues Fernando. ¿Cómo hago? No puedo ponerte 3 horas de asistencia si vas viajando, pues. Vallas. Bonilla. Presente, buenos días. Actos. Caicedo. Presente. Chévez. Presente. Peña. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pérez. Se fue, Fernando. Se dan cuenta. 1 hora le vamos a poner por ahora. En la segunda hora le tomo de nuevo asistencia. Plúas. Torres María. Torres Jennifer. Triana. Presente, ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Presente, ingeniero, Tumbaco. buenos días. ¿Quién me contestó? Jennifer recién. Triana. Tumbaco. Tutibén. Presente. Yepes. Presente, ingeniero. Ingeniero, sí me puso la asistencia. ¿Quién? Torres, Jennifer. Sí. Ya, estábamos con, bueno, ya está terminado el contenido de la materia, se hicieron 59 páginas. O sea, en general sí hay material para hacer un examen, como quien dice, decente, ¿no? Diga. Ingeniero.
Dígame. Voy a salir, es que la pantalla me sale negra, no sé si está compartiendo. Igual otra vez ingreso, para ver si se arregla ese problema. Sí estoy compartiendo. Pero es que me sale la pantalla negra. Ya, ok. En esta clase, a ver, vamos a ver lo que tengo de calificaciones. Sigue entrando la gente. Buenos días, ingeniero. Disculpe, plugas. Buenos días. Plugas. María no ha ingresado. Avilés tampoco, ni Vallas no me contestó. Tumbaco tampoco aparece. A ver. Yo sí le contesté, ingeniero, Tumbaco. Aquí unos videos interesantes en cuanto a seguridad eléctrica. Vamos a ver este. El protocolo. Este de aquí, el protocolo. Y las seguridades de riesgo eléctrico. A ver, Tumbaco entonces. Entran y salen, entran y salen. Vamos a ver los elementos de una subestación eléctrica. Vamos a ir de más a menos, pues no. ¿Saben cuál es el orden de distribución de la electricidad? Bueno, en sí, vemos que la distribución eléctrica es todo el aparataje, todo el conjunto de elementos que se unen para que a su vivienda, principalmente, hablando del sector residencial, así se le dice, sector residencial o de baja tensión, al sector industrial se le dice de media tensión y al área de distribución, donde están las subestaciones, son de alta tensión. Como ustedes saben, funcionan muchas hidroeléctricas en el país. Entonces, se obtiene electricidad o energía eléctrica a base de la transformación de la energía mecánica del agua que alimenta turbinas o hace girar turbinas, así como si nosotros sopláramos un ventilador que está apagado, supongamos. Un ventilador que está apagado, nosotros lo soplamos, este ventilador se mueve, ¿cierto? Entonces, nuestra fuerza eólica provocada por el viento de nuestra voz, de nuestro soplido, hace girar al ventilador y lo hace producir energía mecánica. Vean, ahí en ese simple ejemplo,
el viento, que es energía eólica, se transforma en energía mecánica. ¿Qué es lo que ocurre con la creación de electricidad a nivel de plantas hidroeléctricas? Que se aprovecha la energía hidráulica del agua, ya, para transformarlo en energía mecánica en las turbinas y así concentrar en el centro de las turbinas energía eléctrica. Correcto, así como un dínamo gigante, ¿ya? Entonces, luego que concentramos esa energía, lógicamente la distribuimos. Aquí, ojo, que existen dos tipos de corrientes eléctricas, tipo de corriente continua y tipo de corriente alterna. Esto depende de qué? Del tipo de onda por la cual viajen los electrones, ¿ya? ¿Cuáles son las principales diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna? La corriente continua puede viajar grandes distancias sin sufrir caída de tensión, o sea, sin perder voltaje, sin que los electrones se dispersen, ¿ya? Y también es acumulable, o sea, se la puede almacenar. ¿Dónde encontramos nosotros este tipo de corriente continua? Lo encontramos en las subestaciones, en las hidroeléctricas, lo encontramos en las baterías, en todo elemento que pueda acumular energía. Ya en las baterías de los carros, en las baterías de cualquier elemento eléctrico que ustedes necesiten tener una almacenada energía eléctrica. Eso es corriente continua. La corriente alterna es la que usamos nosotros normalmente en el hogar. ¿Correcto? Es la que usamos a diario, las 24 horas del día. ¿Qué características tiene la corriente alterna? La corriente alterna no puede viajar grandes distancias sin tener caída de tensión, o sea, sí tiene caída de tensión. O sea, si tú alimentas un conductor, un cable que tenga 50 metros, en un lado le vas a poner 250 voltios y al otro extremo del cable van a llegar 220, 210 voltios. O sea, sí existe caída de tensión dependiendo de la distancia. ¿Ya? Este tipo de corriente, la corriente alterna, no se puede acumular. ¿Ya? Por otro lado, una de las ventajas que tiene es que es de mucha menos tensión que la energía, el tipo de corriente continua. Es de mucha menos tensión. Entonces, habíamos dicho de que generándose la corriente en una central hidroeléctrica, esta viaja por cables de alta tensión. Aquí tenemos nosotros una torre de distribución. Ya aquí tenemos una torre, en este video, no sé si lo ven, tenemos una planta de distribución, pero a gas, a combustible fósil. ¿Ya? Esta es la torre de distribución más grande, estas son las torres de distribución más pequeñas. Miren que no es necesario tantos cables para distribuir corriente, solo cables finitos que viajan largas distancias. Ustedes en cada viaje ven por las montañas que cruzan cables que tienen una longitud, pero y se necesita solo un cable, ¿no? Un solo cable que viaja por encima de cada una de estas torres. Cada una de estas torres está ubicada más o menos a 500 metros. Entonces, viaja la corriente por ahí. ¿De qué manera? En corriente continua, porque es la que puede viajar grandes distancias. ¿Ya? Luego llega ese tipo de corriente a la ciudad, llega a la central eléctrica principal de cada ciudad, ¿correcto? Ahí tenemos más o menos 630.000 voltios, ¿ya? Luego de ahí viaja a las subestaciones, igual sigue en manera de corriente continua con un solo cable conductor, si ustedes se asoman afuera de su casa en la calle, en el poste se van a dar cuenta que la línea que está más arriba, la que está al tope del poste, es una sola línea, que es la línea de alta tensión, la que tiene la corriente tipo continua.
Luego de ahí baja un cablecito al transformador y del transformador ya se transforma la corriente continua en corriente alterna. Y esa corriente alterna alimenta los 3 cables que están más abajo. Correcto. Entonces, el transformador es el que transforma la corriente de corriente continua a corriente alterna. Claro, con mucho menos voltaje, ¿no? Ahí ya hablamos del orden de los niveles de 63.000 voltios nomás. La línea que está arriba del poste, la superior, la de alta tensión, apenas tiene 63.000 voltios. Y el transformador la transforma o la baja hasta 220 y 110 voltios. Correcto. Entonces, como la corriente alterna no puede viajar grandes distancias sin tener caída de tensión, por eso es que ustedes ven alimentando cada 2 manzanas, cada 3 manzanas, un transformador específico. O sea, un transformador alimenta 2 o 3 manzanas máximo. Porque si alimentara más, las manzanas que están más lejanas, las viviendas que están más lejanas van a tener una corriente de mala calidad, una energía eléctrica de mala calidad por la caída de tensión. Entonces, eso es. Hay transformadores cada manzana, cada 2 manzanas, justamente por este detalle de que la corriente alterna no puede viajar grandes distancias sin tener caída de tensión. ¿Ya? Vamos a ver los elementos de las subestaciones eléctricas principalmente. La forma energética más práctica para llegar energía a nuestros hogares, junto con la energía térmica que obtenemos a partir normalmente de gas natural, pero que también podemos obtener a partir de diésel o a partir de biomasa. La energía eléctrica se ha convertido en esta fuente energética sencilla, barata entre algunas comillas, pero una fuente energética útil, práctica y que sin duda es responsable de la sociedad del bienestar en la que disfrutamos hoy en día. Vamos a ver cómo llega la electricidad hasta nuestras casas, cómo se genera, cómo se transporta, cómo se distribuye hasta nuestros hogares. La electricidad se genera hoy en día en centrales eléctricas, a pesar de que es muy probable que el modelo de generación eléctrica cambie en los próximos años. Hoy en día se genera en grandes centrales eléctricas. Mayoritariamente pues, utilizamos la energía nuclear, la energía procedente de centrales de carbón, la energía procedente de centrales de ciclo combinado y en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, las energías renovables han tenido un desarrollo tan importante que hoy en día son prácticamente la primera fuente energética del país. Esta fuente energética se distribuye básicamente entre las grandes centrales y las centrales hidroeléctricas, la energía eólica, la energía que se genera a partir de la energía eléctrica, que se genera a partir del recurso eólico, y la energía eléctrica que se genera a partir de la radiación solar. Con todas estas formas de generación, generamos en sitios localizados que normalmente pueden estar más o menos cerca de los consumidores, pero vamos a entender que no hay ninguna relación entre el sitio en el que se genera la energía eléctrica y el sitio en el que se consume. Y esta energía generada en estas grandes centrales es necesario transportarla a través de una red eléctrica de transporte que pertenece a una compañía. Sería absurdo que hubiera 5 compañías que todas ellas transportaran la energía eléctrica, porque de alguna manera el transporte de la electricidad en grandes cantidades es un monopolio natural, porque sería absurdo que fuera de otra forma. En España esto se hace a través
de una compañía denominada Red Eléctrica de España, REE, y es propietaria de las grandes redes de distribución que distribuyen en voltajes muy altos, en voltajes que van de 132.000 voltios, 220.000 voltios o 400.000 voltios. Esta red de transporte, nosotros en nuestras casas no consumimos en 400.000 voltios, ni en 220.000, ni en 132.000. Nosotros consumimos en baja tensión, con lo cual será necesario de forma gradual, a medida que nos vayamos acercando a nuestros hogares, ir reduciendo la tensión a la que nosotros nos vamos a abastecer. ¿Por qué transportamos en alta tensión y por qué consumimos en baja tensión? ¿Por qué no transportamos directamente en la tensión en la que vamos a consumir y nos quitamos muchos elementos del medio? Porque el transporte en alta tensión, tal y como demostró y desarrolló pues, quizá una de las mentes más privilegiadas de las que ha disfrutado la humanidad, que fue el ingeniero Nikola Tesla, pues parece mucho más interesante transportarla en alta tensión, porque de esta manera se minimizan las pérdidas asociadas a este transporte de energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. Aumentando el voltaje, disminuimos la intensidad y como las pérdidas son proporcionales a la intensidad, pues cuanto más alto sea el voltaje, más pequeños son los cables y menores son las pérdidas por efecto Joule o por pérdidas térmicas que tenemos en la red. Pero claro, nos genera el gran inconveniente de que tenemos que ir transformando esta tensión hasta las bajas tensiones de las que disponemos en nuestros hogares. El primer paso será transformar de la red de alta tensión, de la red de transporte, pasar a la red de distribución. En esta red de distribución las tensiones ya son mucho más bajas, pues son tensiones de 66.000 voltios, de 50.000 voltios, de 45.000, de 25.000, de 15.000 voltios, y para ello necesitamos subestaciones subestaciones reductoras que van a ir reduciendo la tensión a medida, como digo, que nos acercamos hasta nuestras casas. En la entrada de nuestros pueblos tenemos una subestación que baja la tensión desde las tensiones de transporte hasta tensiones de distribución. ¿Cuáles son los elementos principales de una subestación reductora? El principal elemento, por supuesto, será el transformador. En este transformador será el responsable de cambiar la tensión desde las altas tensiones de transporte hasta las tensiones de distribución, que, como digo, seguirán siendo alta tensión, pero mucho más baja. Pero necesitamos, además de eso, toda una serie de elementos. Una subestación cuenta, en primer lugar, con unos elementos de soporte, un pórtico y unas torres. Tenemos además unos elementos de protección contra el rayo. Tenemos que entender que los cables son metálicos, la posibilidad de que un rayo caiga en un cable pues, es una posibilidad no despreciable y por tanto tenemos que considerar que eso pudiera ocurrir. Los medios de protección que tenemos en una subestación para luchar contra la caída del rayo son tres. En primer lugar, el cable de guarda, en segundo lugar, el pararrayos y en tercer lugar, el elemento más desconocido para nosotros, menos habitual, que va a ser la autoválvula. La autoválvula es un elemento que se va a volver completamente conductor en el caso de que un rayo cayera o cualquier evento hiciera que la tensión subiera muchísimo. Para proteger el transformador, lo que va a hacer este elemento es convertirse en un conductor perfecto que va a conducir la tensión a tierra. Después necesitamos elementos de corte, elementos que nos permitan aislarnos de la red. Y estos elementos son dos. El seccionador, y un seccionador no es más que un elemento que permite cortar, interrumpir el paso de la corriente, pero además de forma visible. Es decir, que nosotros vemos que no hay comunicación física entre una parte del cable y otra parte del cable. Pero también tenemos el interruptor, un interruptor normal y corriente que interrumpirá, pero claro, teniendo en cuenta el pequeño chispazo que vemos en nuestro interruptor cuando encendemos la luz de casa, imaginemos cómo es ese chispazo
en alta tensión. Pues el interruptor lo que va a tener va a ser una serie de elementos internos que se van a encargar de eliminar o por lo menos reducir ese arco y los efectos nocivos del arco eléctrico que se forma en el momento que interrumpimos, en el momento que conectamos dos elementos con tensiones muy diferentes. Tenemos a continuación dos elementos que nos van a permitir medir los transformadores de intensidad, los transformadores de tensión. ¿Cómo sabemos cuál es la tensión y la intensidad? No podemos ir con un medidor portátil porque sería peligroso, sería complicado, así que necesitamos instalar online una serie de medidores. Estos elementos son los transformadores de tensión y los transformadores de intensidad. No stop signs, no limit. Nobody's gonna slow me down like a wheel. Gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Tenemos un cable que une la subestación con cada uno de los centros de transformación que hay repartidos a lo largo de toda la población. En estos centros de transformación, la tensión que llega desde la subestación va a volver a bajar y ya bajará de una forma definitiva hacia la baja tensión. Pero para minimizar las pérdidas, eso tiene que ocurrir ya muy cerca de los hogares. Bien, entonces ahí está el sistema de distribución de la energía. El sistema de distribución de la energía eléctrica desde que se produce en una central eléctrica de cualquier tipo. Ya vimos que existen algunas maneras de generar energía. Existe la eólica, existe... Apaga que estoy dando clases. Existe la eólica, la que se obtiene a base de combustibles, a base de energía térmica, a base de energía nuclear, a base de la energía hidráulica del agua, diferentes tipos de generación. Y todo el sistema de distribución es lo que nos facilita o lo que nos ayuda a tener esta energía en nuestras casas. Vamos a ver principalmente ahorita las seguridad. A ver. La electricidad es la forma energética más práctica. Copiamos esto. Vamos a ver ahora aislantes eléctricos, que es lo que desde el punto de vista de la seguridad y la prevención más nos compete. Este es un video bueno de aisladores en líneas eléctricas de alta tensión. Pues no, están viendo que es de alta tensión y acá están los de baja tensión. Existen el caucho, el cuero. Un saludo a todos, les saluda el ingeniero.
medida de la empresa Tip Engineering, y el día de hoy hablaremos acerca de los tipos de aisladores usualmente utilizados en el diseño de líneas eléctricas de alta y media tensión. El objetivo del presente video es dar a conocer los diversos tipos de aisladores a ser implementados en líneas eléctricas, ya sea por el material de fabricación, por su diseño o funcionamiento mecánico de los diferentes armados a lo largo de las líneas eléctricas proyectadas. A continuación se muestran los aisladores implementados en el proyecto desarrollado en la unidad minera San Rafael en la región Puno, y en el cual podemos apreciar algunos armados en los cuales se refleja el funcionamiento de los aisladores. Por ejemplo, en una torre de suspensión se ha utilizado una cadena de 2 aisladores tipo suspensión clase ANSI 523. En una torre de anclaje o una torre angular autosoportada también se ha utilizado la cadena, pero en función de retención, también compuesta por 2 aisladores tipo suspensión clase No, ANSI porque los 523. estudiantes que tienen que escuchar. De igual manera se han utilizado aisladores para las derivaciones de la línea. Como podemos apreciar acá, en la estructura de suspensión se han utilizado 3 aisladores tipo PIN, clase ANSI 56-4, y para las estructuras angulares o anclajes compuestas por postes de concreto se han utilizado tanto aisladores tipo PIN como cadenas de aisladores compuestas por 2 discos tipo suspensión clase ANSI 52-3. Entonces, en el proyecto desarrollado en la unidad minera se han utilizado aisladores tipo PIN y tipo suspensión, pero del mismo material, que ha sido el de porcelana. Sin embargo, existen otros casos, los cuales explicaremos a continuación. Por ejemplo, según el material de fabricación, también tenemos aisladores de vidrio. El vidrio es un material de gran dureza y al mismo tiempo presenta una gran resistencia mecánica y a los cambios de temperatura. Además, tiene un costo relativamente inferior respecto a los de porcelana, por lo que son empleados en diversas instalaciones. Sin embargo, se suelen instalar normalmente en zonas de baja polución, es decir, para niveles de contaminación ligera, haciendo referencia a la norma internacional IS 60815. Asimismo, ciertos proyectistas o ciertos especialistas también lo consideran relativamente frágil respecto al de porcelana, por lo que no se recomienda instalarlo en zonas, digamos, urbanas o en zonas donde existan vandalismos y puedan estar propensos a que los rompan. También respecto al material de fabricación, existen los aisladores de porcelana que le hemos explicado hace un momento. La porcelana es un material especialmente resistente a compresión y es el material más empleado en las instalaciones de líneas eléctricas aéreas. En la imagen podemos apreciar cadenas de aisladores compuestas por 2 discos en una función de anclaje o de retención del soporte. Podemos inferir que probablemente sea una línea en 22 kV compuesta por 2 aisladores, o probablemente también podría ser una línea en 10 kV, pero en una zona de mayor altitud, lo cual amerita una corrección por altura en el tema del aislamiento, por lo cual se han instalado 2 aisladores, ¿no? Este tema del cálculo del número de aisladores, el cálculo del número de aislamientos explicado en un video previo, en el cual se determina la cantidad de platos asociados al nivel de tensión y al aislamiento corregido por altura y por factores ambientales. Como tercer punto, respecto al material de fabricación, también existe el material polimérico para los aisladores. Es un tipo de aislador empleado tanto en líneas eléctricas de transmisión y distribución, también es usada en subestaciones y se caracteriza por estar constituido por un núcleo central de material sólido, usualmente fibra de vidrio, y una cubierta exterior aislante de material polimérico, que además se caracteriza por ser flexible. ¿No? Las principales ventajas de este tipo de aislador son su resistencia mecánica frente a golpes derivados de su flexibilidad y mejor comportamiento ante la contaminación, derivada también de las características del material polimérico. Por ello han ido progresivamente reemplazando a los aisladores de cerámica o porcelana. En este tipo de aplicaciones, una cadena de aisladores de disco es ahora reemplazada por un único aislador polimérico. ¿No? Como podemos apreciar hace un momento, hemos visto que de repente las cadenas de aisladores están compuestas por 1, 2, 3, n número de discos. En este caso tenemos un elemento más compacto, es un solo aislador, el cual la longitud también depende obviamente del estudio de coordinación de aislamiento y todos los parámetros ambientales.
Estos aisladores poliméricos han estado en constante evaluación y a lo largo de los años han ido mejorando su performance en el diseño de líneas eléctricas y finalmente se han tenido buenos resultados en la implementación de líneas eléctricas en zonas de alta polución, por ejemplo en zonas costeras del país. Hace un momento hemos explicado los tipos de aisladores respecto a los materiales de fabricación. Hemos visto el aislador de vidrio, el aislador de porcelana y el aislador polimérico. Ahora vamos a tocar el tema de los tipos de aisladores, pero respecto al diseño o al funcionamiento que tienen en cada estructura. Por ejemplo, tenemos los aisladores tipo line post. En este caso es un line post de material polimérico, el cual es utilizado comúnmente en zonas urbanas, ya que al ser un aislador rígido, no una cadena de aisladores que normalmente es flexible y está propensa a la oscilación del conductor, se obtienen mayores alturas de los conductores de fase y poder tener un mayor rango o una mayor flexibilidad para el cumplimiento de distancias de seguridad verticales, ¿no? En los cruces, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto para la empresa Cobra, en el cual implementamos aisladores tipo line post para hacer un cruce con la vía de evitamiento y poder tener una mayor altura y poder cumplir tranquilamente las distancias de seguridad hacia el suelo establecidas en el Código Nacional de Electricidad, Suministro de 2011. Respecto al diseño, al mecanismo, también tenemos los aisladores tipo suspensión que hemos venido comentando. No son cadenas, por ejemplo, pueden ser cadenas de aisladores de vidrio, ¿no? Que pueden ser utilizadas para estructuras de anclaje o también cadenas de suspensión. También tenemos los aisladores de porcelana que, digamos, son similares a los de vidrio. Están conformados por cadenas, por un número de discos determinado asociado al tema de aislamiento específico de cada línea, de cada lugar donde se instale. Y también tenemos los aisladores poliméricos, que son elementos compactos, que tienen una cantidad de aletas asociadas al estudio de coordinación de aislamiento. También hemos mencionado, pero también están los aisladores tipo PIN, que específicamente son una especie de aisladores tipo line post, o sea, rígidos, pero utilizados hasta media tensión. En el caso de alta tensión ya se utilizan los aisladores tipo line post que hemos venido comentando. Bueno, en esta etapa final del video, de la exposición, agradecerles por el tiempo brindado e invitarlos a continuar viendo los próximos videos que se irán publicando. Ya, entonces esos son los materiales, los elementos aislantes en cuanto a plantas eléctricas y subestaciones eléctricas. Estamos hablando de alta y media tensión, ¿no? Que es el trabajo relacionado con lo que encontramos acá. El trabajo hecho por los compañeros que abarcaron este tema de subestaciones eléctricas. Aquí están los elementos, ¿no? Como ven, hay diferentes materiales de construcción para estos elementos, para alta y media tensión, especialmente la cerámica, los cuales tienen que tener, aparte de una alta resistencia eléctrica, deben de tener también resistencia mecánica, o sea, que aguanten un poco la intemperie, alguna caída, la manipulación y todo eso, ¿ya? La cerámica principalmente es utilizada. Y otros materiales. Ahora, para baja tensión en nuestros hogares, ya cuando recibimos 220 voltios, 110 voltios, ya los materiales aislantes son otros. Son de este tipo, por ejemplo. En este video conoceremos los materiales conductores y los no conductores de electricidad. Para probar los materiales, tendremos que hacer un circuito en serie. En este caso utilizamos una batería de 9 voltios y un motor. Con este circuito probaremos los materiales conductores y los no conductores. Cuando unamos los dos cables, sabremos si el material es conductor o no conductor. Estos son los materiales que utilizaremos para saber su conductividad. Un trozo de acero, aluminio, madera, cobre, vidrio,
agua y plástico. El giro del motor nos indicará si un material es conductor o no conductor. El material que utilizaremos en primer lugar será el plástico. Vamos colocando los alambres en los extremos del plástico. Si el motor no gira, nos demuestra que es un material no conductor. El plástico generalmente nos sirve como aislante. Ahora probamos con aluminio. El giro del motor nos indica que es un material conductor de electricidad. Generalmente el aluminio se usa en muchas aplicaciones, como en aleaciones que mejoran la conducción de la corriente eléctrica, para fabricar tubos, recipientes, aparatos y muchas cosas. Ahora probamos con el vidrio. El vidrio es un material no conductor de electricidad. Se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. Probamos el cobre. Se aprecia que es un material conductor. El cobre es el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. Probamos la madera. La madera es un material no conductor. La madera se utiliza para distintas finalidades tales como para fabricar papel, muebles y muchas cosas más. Probamos el acero. Nos demuestra que es un material conductor. El acero se usa en casi en todas las industrias según el tipo de aleación. Ahora probamos con el agua. El agua, tanto salada como sin sal, es conductora de electricidad. Y todos sabemos para qué sirve. A continuación formamos en un grupo todos los materiales conductores y los no conductores de electricidad. Conductores: aluminio, acero, cobre y agua. Los no conductores: vidrio, plástico y madera. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Hasta la próxima.
Bien, ahí vimos entonces como complemento la clasificación y los tipos de materiales conductores y no conductores, artificiales, naturales, de todo tipo. Hablando ya de lo que nos compete, que sería la seguridad y la prevención de riesgos en esta área, en lo que es el área eléctrica. No, algo que tenga Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de seguridad eléctrica. Comenzamos. Respecto a la electricidad, existen diversas normativas que se han elaborado para seguir procedimientos, para seguir ciertas recomendaciones que nos ayudan a realizar o a identificar más fácil las funciones eléctricas de ciertos equipos, de componentes o de sistemas eléctricos en general. Dentro de estas normativas, algunas de las más importantes son las relacionadas a la seguridad eléctrica. Existen en Estados Unidos, por ejemplo, varias normativas, varios estándares que son específicamente elaborados para que se reduzcan la probabilidad de los accidentes eléctricos. Una de las más importantes es la OSHA. Esta nos incluye diversos temas respecto a la seguridad industrial y a la seguridad en general en cuanto a las empresas.
para que el nivel de riesgo sea reducido y para que las personas tengamos una menor probabilidad de accidentes. Respecto a la parte eléctrica, lo que nos ocupa es una parte de esta normativa donde nos recomienda ciertas cosas específicas, ciertos lineamientos. Las consecuencias de los accidentes eléctricos son muy variadas y pueden recaer dentro de causar quemaduras, también la electrocución, es decir, la muerte, choques eléctricos, caídas, golpes, quemaduras severas. Es entonces donde debemos de preocuparnos y más que nada ocuparnos de que no suframos un accidente y de que tomemos las suficientes recomendaciones, los suficientes cuidados para que no tengamos que accidentarnos. Entonces, una de las principales reglas o normas de seguridad que debemos de seguir es que debemos de considerar que todos los cables se encuentran energizados, ya sea que sean aéreos o ya sea que estén sobre algún otro material como una charola o que estén en nuestra casa. Todos los cables que veamos debemos de suponer que están energizados. Una de las causas, uno de los problemas que se tienen con la electricidad es que es una de las energías más peligrosas debido a que nosotros podemos suponer, ya que no podemos ver a ciencia cierta la electricidad, que no se encuentra ahí. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un riesgo mecánico, como puede ser la caída de un objeto sobre nuestra persona, pues entonces nosotros simplemente con ver esta escena ya estamos observando y estamos anticipando que podemos sufrir un daño. Sin embargo, con respecto a la electricidad no es tan fácil, ya que esta puede ser que no te avise realmente que se encuentra ahí, ya que un foco puede ser que esté apagado, pero en su contacto, en su interruptor, puede ser que haya energía y que solamente esté abierto. Entonces nosotros no podemos estar plenamente seguros de que no hay electricidad hasta que no comprobemos realmente lo contrario con un equipo de medición, por ejemplo, que abramos el interruptor asociado a donde vamos a estar trabajando, donde vamos a realizar alguna actividad, y es entonces cuando sí podemos nosotros estar seguros de que ya no hay energía, cuando ya lo hemos comprobado. Existen más recomendaciones y consideraciones que debemos de tomar frente a la electricidad. Debemos de asumir también que no podemos tocar ningún cable de forma segura, debido a que cualquiera puede estar energizado entonces, y también debemos de tomar las precauciones si es que alguna línea aérea llegara a caerse. Nunca debemos de estar cerca, no debemos de tocarla, no debemos de pensar que no está energizado, aunque no haga ningún efecto con el plasma. Colgate 360. Reduce 99% más bacterias. Plasma. Debemos de mantenernos, por lo general, alejados 3 metros al menos de cables o de líneas aéreas, debido a que, por lo regular, este tipo de tendidos eléctricos no lleva aislamiento, como el de nuestras casas, por ejemplo, que es un cable que va forrado. El del tendido eléctrico, el cableado eléctrico aéreo, por lo regular no tiene aislamiento y además lleva un voltaje mucho mayor que existe en cualquier casa habitación. Es común que este tipo de cableados eléctricos aéreos lleven un voltaje no menor a 13.200 volts. Entonces es un voltaje bastante considerable, dentro del cual nosotros no tenemos ni siquiera que tocarlo para que nos pueda brincar un arco eléctrico si es que nosotros estamos aterrizados. Es decir, tenemos que tomar una distancia al menos de 3 metros de cables aéreos, de tendidos aéreos, dentro de alguna actividad que tengamos que realizar. Por otro lado, si nosotros estamos realmente trabajando sobre alturas, antes de comenzar la actividad, debemos de tomar un par de minutos para que podamos ver los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar. Aún más si es que existe alguna línea aérea por ahí y que nosotros podamos tener algún accidente. Así es que, por otro lado, también si nosotros vamos manejando
y cae alguna línea aérea, puede darse el caso. Nosotros debemos de mantenernos manejando hacia nuestro destino y no debemos de bajar del vehículo, se debe de mantener la persona sobre el vehículo. Si es que llega a caer una línea aérea, ya sea sobre el vehículo o cerca de él, no debemos de bajarnos, no debemos de tocar ninguno de estos cables y tampoco debemos de bajar del vehículo si es que hay un cable aéreo que está tirado cerca de ahí. También debemos de evitar tocar este vehículo para que no tengamos un accidente, y si es que no pudiera moverse nuestro coche, pues no debemos de bajarnos, debemos de solicitar ayuda. Por otro lado, si requieres reparar algún equipo que use energía, pues recuerda que no lo puedes hacer mientras te encuentres parado cerca de agua. Es muy importante esto porque el agua es sumamente fácil que conduzca la electricidad. Y nunca debes de reparar equipos a menos de que estés completamente calificado para hacer la reparación de un equipo eléctrico. Antes de energizar algún equipo eléctrico que se encuentre mojado, debes de tomar las precauciones adecuadas y solicitar que una persona calificada realice las revisiones pertinentes para que no pueda haber un accidente. Recuerda que si llegas a necesitar trabajar cerca de equipo húmedo, cerca de equipo que pueda tener electricidad y que por ahí haya humedad, debes de realizar ciertas revisiones para verificar que todo el equipo se encuentra en buenas condiciones y que no existen fallas, que no existan posibles causas de accidentes. Y siempre debes de utilizar un interruptor con falla a tierra para el caso en el que se presente un problema. Este interruptor pueda librar la corriente eléctrica de una forma segura y que tu sistema de tierras esté debidamente instalado, debidamente verificado con una medición que ronde unos pocos ohms. Hablando acerca de la electricidad, un compañero en una ocasión me comentó que acudió a revisar una bombita hidráulica, una bombita de agua en un pozo de una comunidad. Entonces, pues él acudió ahí porque se lo solicitó un conocido. Esta persona pues le pidió que revisara sus instalaciones porque al parecer tenían problemas en cuanto a la medición eléctrica, la facturación con la compañía suministradora. Mi conocido fue a estas instalaciones. Cuando llegó ahí, pues encontró que la instalación estaba un poquito deficiente. Había inclusive nidos de arañas, había mucha suciedad en el tablero principal. Y esto representaba una condición de riesgo bastante amplia, ya que las protecciones eléctricas se veían ya todo pues demasiado desgastado, ya demasiado, inclusive los cables se veían corroídos. Me decía que la puerta no podía cerrar, la puerta del tablero no podía cerrar, era un tablero empotrado en pared y tenía por ahí algunas cosas como algunos contactores para hacer el arranque, un interruptor. Y esto pues ocasionaba que pudiera ser que hubiese algún desperfecto y que no se pudiera medir adecuadamente, que fue la causa de que le hablaron a esta persona. Cuando estaba platicando con el encargado del lugar, le decía que realmente era una situación que les preocupaba porque les estaban posiblemente cobrando además, pero mi conocido se centraba en lo que era la seguridad eléctrica. Le decía a la persona encargada que era demasiado riesgoso que una persona llegara y accionara ese interruptor porque ya se veía todo demasiado sucio, demasiado corroído y con ciertos problemas, entonces había que dar un mantenimiento. Esta persona encargada le comentó que realmente no era un problema porque la señora Chonita era la que subía el interruptor y pues era la que se encargaba posiblemente de dar limpieza a ese equipo. Y le preguntó a mi conocido si esta señora pues tenía o usaba algún tipo de guantes para poder subir el interruptor. No, realmente no usa ningún guante de protección. La señora pues ya tiene mucho tiempo, viene, enciende la bomba, luego la apaga, la enciende a las 8 de la mañana, la apaga a las 6 de la tarde, ya cuando realmente todas las personas tienen cargado su tanque de agua, su contenedor.
Oiga, pero eso, le decía a mi conocido, eso es muy peligroso porque la señora pues puede sufrir un accidente. No, bueno, realmente peligroso no tanto, porque inclusive cuando ha llovido, pues el agua sí llega hasta la cintura y pues ahí viene la señora, esta chaparrita, y pues apenas alcanza a subir el interruptor con todo y agua, saca la mano casi del agua y sube el interruptor, pero pues a lo mejor ahí sí hay algo de riesgo. Y pues realmente cuando me contaron eso quedé completamente asombrado de las cosas que ocurren a veces y que no nos percatamos que son demasiado peligrosas con respecto a la seguridad y sobre todo a la seguridad eléctrica, que puede causar accidentes muy severos, muy graves y con altas consecuencias, con graves consecuencias hacia nuestra persona, hacia la persona que sufra el accidente. Así es que hemos dado por terminado el día de hoy lo que es la capacitación eléctrica de Trafomex. Hemos visto varios lineamientos de seguridad, varias recomendaciones, algunas de ellas vienen en la OSHA, es una norma internacional, es una norma elaborada en Estados Unidos con respecto a la seguridad. Y pues vamos, entonces ahora nada más me queda decirte que te suscribas a este canal si es que no lo has hecho ya, que compartas el contenido y si requieres que veamos algún tema en particular, déjalo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. A ver, niños, por favor, prendan su cámara. ¿Sabías que desafortunadamente todos los días existen personas accidentadas? Su cámara, niños. Ingeniero, buenos días, póngame asistencia. ¿Y cómo así? Si llegó tarde, María. Ya tiene fuga. Pero no, solo fue 8:10 nada más. Negativo. Hay que madrugar. Ya, espérenme un ratito. Déjeme tomar la foto para no extrañarlos después. Uy, no, ya cálmese, Livia. Ya no coma tanto, oiga. A ver, Evelyn, John, Steven. Presente, ingeniero. La cámara, Evelyn, por favor. Ya. ¿Qué le pasa a Nayeli? ¿Ah? Anda triste. Fernando, Kevin, ¿tienen cámara? John. Ingeniero, espera que me dé con la asistencia. John, Steven. Ingeniero, yo sí estoy aquí, sino que tengo problema para encender la cámara. Ya. Es que antes tenía lento el internet, pues entraba y salía. Ya. Ya listo, chicos. Entonces, van a tener esta media hora para ir adelantando el trabajo